Muy buenas tardes. Este video se da como mecanismo de evaluación del segundo corte de la asignatura Derecho Procesal Público de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio. Mi nombre es John Diego de Jesús Giraldo Valencia. El docente del área es el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. El tema que vamos a abordar a través del presente video es el de las actuaciones administrativas, los medios de control de estas actuaciones y el fenómeno de caducidad que opera para cada una de ellas. Tenemos la simple nulidad. Es el control que se ejerce sobre los actos administrativos de carácter general. Procede cuando son expedidos infringiendo las normas en que debiera fundarse. ¿Cuáles son estas infracciones? Falta de competencia, se expiden en forma irregular o el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, por la falsa motivación o la desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Este medio procede también sobre las circulares de servicios y de los actos de certificación y registro. Con este medio se controla la actuación administrativa, actos administrativos. No opera la caducidad y se puede presentar en cualquier tiempo. La nulidad y el restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular expreso o presunto y se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las siguientes causas: por falta de competencia, porque se expide de forma irregular, por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, por la falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por él mismo. Con este medio se controla la actuación administrativa contratos estatales. Opera el fenómeno de caducidad. La caducidad es de 4 meses y se da a partir del día siguiente a su publicación, notificación, comunicación o ejecución del mismo acto administrativo del contrato. Con este medio se controla la actuación administrativa también de actos administrativos y aplica la caducidad de 4 meses a partir del día siguiente a su publicación. Tenemos la reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por acción u omisión de los agentes del Estado. El Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa de trabajo público o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. Cuando en los que en la acusación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión de la ocurrencia del daño. Con este medio se controla la acción administrativa, hechos administrativos. Aquí opera el fenómeno de caducidad y es dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la omisión o acción causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior, y siempre que pruebe imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. De manera especial, se contará con el fenómeno de caducidad de la siguiente manera. Cuando haya desaparición forzada, se contará los 2 años a partir de la fecha en que aparezca la víctima o desde la ejecución del fallo definitivo en el proceso penal, aunque la demanda con tal pretensión pueda interponerse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Otra excepción es en los hechos originados por violación a los derechos humanos. No habrá caducidad, siempre que esta violación haya sido declarada por organismos internacionales de derechos humanos. Con este medio se controla la actuación administrativa, operaciones administrativas y aplica la caducidad de 2 años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la omisión u acción
causante del daño, cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. La nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente, podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes de las corporaciones públicas. En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelva sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998. Con este medio se controla la actuación administrativa, actos administrativos. Sí opera la caducidad y se da dentro de los 30 días a partir del día siguiente de la publicación del acto administrativo. Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de determinación de conflictos que sea consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño. Pasamos a las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare la existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual podrán demandarse en los términos de la nulidad y restablecimiento del derecho. El Ministerio Público o un tercero que acredite interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararlo de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes. Con este medio se controla la actuación administrativa, contratos estatales y opera el fenómeno de caducidad en los siguientes términos. En los contratos el término para demandar será de 2 años, que se contará a partir del día siguiente de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de 2 años que se empezará a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras éste se encuentre vigente. Términos especiales o excepcionales en los contratos para que opere la caducidad de 2 años se contará así. En los contratos de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato. En los que no requiera de liquidación desde el día siguiente de la terminación del contrato por cualquier causa. En los que se requiera liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes desde el día siguiente al de la firma del acta. En los que requiera liquidación y ésta sea
efectuada unilateralmente por la Administración desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe. En los que se requiera de liquidación y ésta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la Administración unilateralmente, una vez cumplido el término de 2 meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente, o en su defecto del término de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que lo disponga. Hay un medio muy importante también que es la revocatoria directa, es la revocación de los actos administrativos por parte de las mismas autoridades que lo hayan expedido por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte. También aquí conduce a hablar del fenómeno de lesividad a través de la revocatoria de actos de carácter particular y concreto con base en el artículo 97 de la Ley 1437. Esto consiste cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, la demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Aquí hay un parágrafo en el cual siempre que se tramite la revocatoria directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. Agradezco inmensamente la atención bajo la anuencia del doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. Buena tarde.